de La Paz. Hay una nueva voz en la radio, con libertad de expresión sin mordaza. La verdad es nuestra gran bandera y por eso respetamos la palabra. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión. Déjanos expresar. APLP Radio, voz del periodismo. Tu voz. Ágora, un programa de la Asociación de Periodistas de La Paz. Momento para iniciar el diálogo. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en Ágora y estamos esta tarde justamente con el creador de este espacio de Ágora, Nelson Martínez, expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, pero que también él es un hombre muy vinculado al ámbito audiovisual boliviano y en su faceta como productor en el último tiempo ha estado ligado a una película que ha comenzado a sonar bastante en las redes sociales y que es una película que lleva por el título Cuando los hombres quedan solos, ¿no? Un título llamativo, bastante mueve a pensar muchas cosas el título desde ya, pero también hemos visto algunos avances en texto en las redes sociales. Obviamente esta película aún no ha sido estrenada, ¿no es cierto? Y pero va a comenzar a ser exhibida en las próximas semanas. Para hablar de todos esos aspectos y también un poco de el cine boliviano, hemos invitado a Nelson Martínez. Muy buenas tardes, Nelson, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, querido Marco, María en los controles, muchas gracias por darme la oportunidad de volver a esta emisora, ¿no? Uh-huh. Bien, Nelson, decía que, bueno, estamos ahora en Ágora, este espacio que tú has fundado aquí en la radio, y que es un espacio para las ideas, para el diálogo, y también para conocer más detalles sobre obras como Cuando los hombres quedan solos. Quisiera que nos expliques en qué consiste esta película, primero cómo ha surgido este proyecto, cómo se ha comenzado a gestar, quiénes han sido sus gestores, quién ha dirigido, en fin, todo. ¿Quién ha dirigido la película? Los detalles de la película. Los detalles. Quisiera que nos cuentes, te diría, la película, ¿no? La película vamos a dejarla en suspenso para que la gente pueda asistir a la sala. Pero sí, los aspectos que no salen dentro del cuadro. Claro. Son importantes también conocerlos, ¿no? Cuando los hombres quedan solos es una película cuyo director y guionista es Fernando Martínez. Uh-huh. Fernando Martínez ha sido titulado de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de comunicación, y como muchos de nosotros que estudiamos comunicación porque no había otra manera para acercarnos al audiovisual, no habían en ese tiempo carreras ni
ni escuelas de cine. No había. Exacto. Entonces, él se dedicó a la actividad audiovisual. Tiene un primer documental que fue que logró fondos de Ibermedia, que se llama ¿Por qué quebró McDonald's? Un documental que trata sobre una de las emblemáticas empresas de comida rápida norteamericana, que cuando se instala en Bolivia empieza a tener dificultades para abrirse mercado, y también genera una reacción en un sector de la población vinculada a la gastronomía criolla, Claro. ¿no? Que en nuestro país es pues definitivamente tan variada y tan gustada por los bolivianos y los que visitan el país. Y bueno, eso fue un motivo para hacer un documental sobre esa temática, que tuvo bastante éxito. En los visionados en YouTube realmente ha roto récords en cuanto a documentales bolivianos. Fernando, más o menos en la época del 2010 aproximadamente, empieza a trabajar en un guión con una temática que siempre ha estado de alguna manera preocupándole, la existencia de no tratarse esos temas en la cinematografía boliviana, por lo menos no se ha desarrollado como en otros países, ¿no? ¿Cuál es la temática de Cuando los hombres quedan solos? La temática que aborda esta película tiene que ver con la dictadura militar. La dictadura, así en general, la dictadura de manera militar. precisa, la dictadura de García Meza. Ya. ¿No? Esta película, que a lo largo de nuestra historia cinematográfica, si bien se han abordado temas relacionados con la dictadura, nunca ha reflejado lo cruel y lo sanguinario que ha sido la dictadura de García Meza, que además tiene sus antecedentes, no solamente en el golpe del 17 de julio de 1980, sino también meses anteriores, ¿no? Recordemos que el país vivía un estado de convulsión, se había terminado en el 77 la dictadura de Banzer. Hay un proceso donde se manipulan las elecciones. Claro. Con el candidato Juan Pereda Asbun. Exacto, habían más boletas de votación que votantes. Que votantes inscritos, claro. ¿No es cierto? Sí. Una de las tremendo. barbaries que ha vivido el país en los procesos de intento de salir de la dictadura a un proceso democrático, la sucesión de golpes que vienen después, en fin, ¿no? Esta película empieza sobre la base de un personaje. Este personaje es un paramilitar que en la ficción toma parte en esos hitos que ocurrieron en la dictadura. Uno de ellos es la muerte de Luis Espinal. ¿No? Más o menos por ese lado arranca la figura. Recordemos que en esa época de la dictadura no era solamente Bolivia que estaba en un proceso dictatorial, había toda una región, la región del Cono Sur. El Plan Cóndor, por ejemplo. El Plan Cóndor. Recordemos que a raíz del Plan Cóndor habían militares argentinos que trabajaban y hacían operaciones en territorio boliviano, paraguayo, en distintos lugares donde la dictadura había establecido un vínculo entre naciones del Cono Sur. Entonces uno de nuestros protagonistas es un argentino, amigo de este paramilitar. Y claro, la película se mueve en dos tiempos, ¿no? El tiempo de la memoria de ese tiempo, la dictadura, y el tiempo actual. ¿Qué pasa con un paramilitar en época democrática, ¿no? Claro. Y tiene que ver con situaciones familiares. Él tiene 2 hijos, una nieta, la esposa lo abandonó. Los rasgos de este paramilitar a propósito de su trabajo eran también de un hombre violento, intolerante, ¿no? Es un poco dibujar aquella fisonomía y aquella historia de vida a través de la ficción de lo que ha sido un paramilitar. Un paramilitar. O tira también les decían, ¿no es cierto? Exactamente. Un tira que, o sea, trabajaban
al servicio de la dictadura, es decir, Exactamente, haciendo, sí, se haciendo las tareas camuflaba más, en las organizaciones sociales, en las movilizaciones, daba nombres, Ujú. identificaba a personas claves para su tortura, su secuestro, su expulsión del país. En fin, el periodo que ha vivido Bolivia en relación a la dictadura ha sido un periodo que definitivamente nos ha marcado, ¿no? Sí. A los bolivianos y a nuestra historia. Ujú. Aunque nosotros seamos muy pequeños, muy Pequeños jóvenes, todavía, ¿no? pero sin duda sentíamos lo que era el rigor de la dictadura. Ujú. Entonces esta película trata sobre esos hechos, esos acontecimientos sangrientos, duros, que se vivieron en la época de la dictadura con hitos claves. Uno de ellos, la muerte de Luis Espinal. Entonces, Después está la toma de la COP. ujú. ¿No? Hemos recreado la toma de la COP, filmamos en el Prado, esa fue la primera escena en el rodaje. Ya. Cerramos el Prado un domingo. La Federación de Mineros. Y instalamos una tela verde enorme para poder cubrir la fachada, porque ese edificio ya ha sido totalmente Demolido, ¿no? Hay una arquitectura distinta respecto a ese tiempo. Entonces, a raíz de un maquillaje en efectos especiales, logramos reproducir la fachada y reproducir la escena de la entrada de paramilitares a lo que era la Central Obrera Boliviana, cuando se reunía la central y otros dirigentes políticos importantes, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde ocurre pues ese hecho lamentable y irreprochable de la dictadura, ¿no? De lanzar una ráfaga, herir de muerte a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces es una escena que también es retratada en la película, como también se aborda lo que fue el asesinato de la calle Harrington. Probablemente es a raíz de esa escena, ¿no?, que Fernando Martínez me convoca a trabajar en su equipo de producción, en un equipo de 40 personas. Es Fernando el director, pero uno de los personajes fundamentales en la producción de la película es Viviana Saavedra. Viviana Saavedra es una productora, es la productora general y la productora ejecutiva del proyecto Cuando los hombres quedan solos. Este proyecto fue ganador del Fondo Ibermedia. ¿No? En Bolivia accede a un fondo de concursos de coproducción. Es la primera película que tiene 4 países de coproducción. Bolivia es el país mayoritario, está España, Colombia y Argentina. Entonces, como te decía, la escena de la calle Harrington ha sido una de las escenas más fuertes que hemos vivido en el rodaje, porque logramos que nos dieran la autorización los propietarios de la casa donde se hizo el asesinato. Donde tuvieron lugar los hechos. Exactamente, donde se asesinaron a los miristas que estaban reunidos ese 15 de enero. Artemio Camargo, Barrón, etcétera, o sea, todos los que estaban ese día. ¿No? Bueno, entonces recreamos una escena esa escena violenta y sangrienta de una masacre totalmente en situación desigual, porque quienes estaban reunidos no tenían ningún tipo de armas y los paramilitares entraron a eliminar a todos, ¿no? Más o menos es un hecho sangriento que ha marcado la vida del país en América Latina, ¿no? No se ha dado una situación de esa naturaleza donde fuerzas paramilitares con total coordinación del poder central en ese tiempo, la dictadura, desde el Ministerio de Gobierno, recordemos Arce Gómez está involucrado y tiene responsabilidad en esa masacre. Entonces, se dan esos hechos sangrientos que marcan la historia de nuestro país de manera funesta. Entonces, la película retrata esa situación. Ese periodo. Me llama la atención, Nelson, el título de la película, Cuando los hombres quedan solos. ¿De dónde viene el título? O sea, ¿cómo es que lleva ese título la película? Me parece muy, muy sugestivo el título, pero ¿en qué se inspira? ¿Por qué Cuando los hombres quedan solos? Bueno, en realidad es una reflexión, porque cuando uno ve la película, le motiva a pensar el sentido de la soledad, ¿no? O sea, un poco tiene que ver con cuando los hombres quedan solos, cuando sus acciones violentas logran, ¿no es cierto?,
romper la barrera de la sociabilidad, de la comprensión, del afecto, del entendimiento, de la incorporación a la vida social, ¿no es cierto? Paradójicamente vives en sociedad, pero al mismo tiempo estás solo. Has roto todo Sí. lazo empático, todos los valores de la sociedad, o sea, estás solo. Sí. A eso es. Ahí va el sentido de la película. Y claro, tiene unas osadas, digamos que, propuestas de lectura de la historia dentro de la ficción. Tú sabes que cuando uno elabora una película que se basa en la realidad, también tiene la licencia de poder establecer cierto tipo de interpretación o hechos para darle dramatismo, para darle un cariz cinematográfico. Ujú. Y en eso nuestro amigo Fernando Martínez logra establecer ciertas pautas de estímulos al espectador, sin duda, para poder interpretar los hechos, ¿no? No te los voy a contar porque quiero que la veas, pero te dejo digamos que la pauta para que identifiques quién estuvo detrás de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Obviamente es voz populi, mucha gente, pero en la película se plantea algo que en la realidad, claro, siempre estamos supeditados a decir el supuesto asesino, Claro. hasta que no se compruebe su verdadera responsabilidad, ¿no? Bien, entonces, cuando los hombres quedan solos, como te digo, tiene dos tiempos: el tiempo de la memoria de la dictadura y el tiempo de la realidad. Para una persona que ha vivido ese periodo con ese carácter, le es complicado llevar adelante su vida social con dos hijos, a los que de alguna manera la madre los ha dejado, pero no por despecho, porque ella realmente quería desprenderse de ellos, pero es una marca que va a ser, digamos, un elemento fuerte en la relación con el padre, ¿no? Además, paradójicamente, uno es policía y el otro es un guardia de las ferias comerciales que hay en La Paz. Yeah. Uno de ellos tiene una hija, el otro es soltero, pero se nota cuál es ese, digamos que, mal sabor, ¿no? Claro. De haber sido como hijo abandonado. Y claro, tiene otro tipo de reacción, ¿no? Una soberbia, un desprecio a las mujeres respecto a uno de los hijos. El otro no, el otro de alguna manera logra tener la diferencia, como ocurre en las familias, ¿no? Unos son muchos más explosivos y otro todo lo contrario. Claro. Sin embargo, en eso la mamá de la niña, la nieta de este ex paramilitar, empieza a jugar pues un rol clave en la historia también, porque los niños van aprendiendo de la acción de los mayores, de sus actitudes, ¿no? Y no deja de ser cuestionante para una niña en un entorno de puro hombres, los tíos, el tío, el padre y el abuelo y el hermano, ¿no es cierto? Cómo lidiar sin una figura materna en la historia, ¿no? Claro. Eso también es parte interesante de la película. De pronto, yo creo que hay dos maneras para entender y leer la obra. Uno tiene que ver con esa cotidianidad, con esa historia de vida que pudo haber pasado o que se ha construido sobre retazos de historias verdaderas, ¿no? En que alguna gente pueda sentirse identificado. Por otro lado, en aquello que uno considera qué puede haber pasado con esas vidas, ¿no? Y por el otro lado, donde yo reivindico la película de Cuando los hombres quedan solos, la necesidad de volver a la memoria de generaciones que no vivieron la dictadura, que no saben el rigor que es soportar la persecución, el asesinato, ser ultrajado, la falta de libertad de expresión. La falta de libertad de expresión, algo, ¿no es cierto? Como también la tortura, porque hay escenas de torturas y conocemos por los relatos que hemos leído y hemos escuchado de quienes han sido protagonistas de este periodo, lamentablemente como víctimas de la dictadura. Conocemos la crueldad, ¿no? Entonces, poner eso en la pantalla para a esta generación
darle la opción de visualizar aquello que no ha vivido de manera directa, creo que es un gran desafío que lanza la película y ese es el propósito fundamental. Bien, pero tú citas hechos puntuales, por ejemplo, el asesinato de Luis Espinal, luego los hechos de la calle Harrington, luego el asalto y la toma de la Federación de Mineros en Acop, cuyo edificio ya ha sido demolido, pero tenemos, por ejemplo, y lo dice la historia, la historia no ha podido cerrar, o sea, hablo desde el punto de vista inclusive periodístico e inclusive del punto de vista de la historia, no ha podido cerrar algunos de esos capítulos, ¿no?, que han quedado un poco en la nebulosa, ¿no? Por ejemplo, para tocar uno puntual, por ejemplo, aún no sabemos dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? O sea, lo último que se sabe, por ejemplo, es que de acuerdo con las declaraciones de Luis Arce Gómez, etcétera, e inclusive de García Mesa, ¿no? Por ejemplo, por citar un ejemplo, ellos sostienen que quien jugó un rol esencial en todo ese hecho fue ellos obviamente, o sea, dicen, o sea, nosotros no hemos tenido mucho que ver, pero sí ha tenido mucho que ver Banzer. ¿Por qué razón? Cuando se les pregunta, ¿y por qué razón? ¿Por qué tiene que ver Banzer en esto? Dicen, no, un momento, recuerden ustedes que Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no?, había iniciado, y estaba promoviendo un juicio de responsabilidades, ¿no?, en el legislativo justamente contra la dictadura de Banzer. Y, o sea, él decía, o sea, y esa es la versión que se sostenía, el gran temor de Banzer era justamente que Marcelo Quiroga Santa Cruz llevara ante estrados judiciales, ¿no?, a la dictadura, obviamente a Banzer y a la dictadura y a su gestión. Entonces, hay ese tipo, digamos, de construcción un tanto que inconclusa todavía, que está esperando de repente más datos para cerrarse. ¿Cómo se trata esos niveles en la narrativa de la película? Es decir, estamos hablando por un lado de periodismo, estamos hablando de historia, estamos hablando de tratar de acercarnos lo más que podamos al hecho, ¿no? Pero, o sea, el abordar toda esa situación a través de la ficción, o sea, obviamente tiene otra manera la ficción de contar eso. ¿Cómo es esto, Nelson? Bueno, yo creo que eso es correcto, ¿no? En la reflexión que tú haces. Y algo que surge en la película, mira, la película fue rodada entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2013. Y dentro de la historia, o sea, dentro de la película, se lanza una noticia, ¿no?, donde dice, fue procesionado la Comisión de la Verdad, cuando no había Comisión de la Verdad. Era una anticipación que la hizo de manera muy osada el director. Claro. Pero que era consecuencia de la película también. Es decir, todo este proceso sangriento debía de desembocar en un análisis totalmente, ¿cómo te digo?, sustentado por pruebas, ¿no es cierto? Escuchar a las víctimas. Recordemos que cuando ocurrió el periodo de la dictadura militar, hubo un periodo largo de silencio. Los medios de comunicación y la prensa no abordaban estos temas. Exacto. Por el temor, por la consigna de que había terminado la dictadura, pero no habían terminado sus garras de tener presencia en la sociedad boliviana y poder hacer acciones, ¿no es verdad? Exacto. El hecho de que mucha gente, periodistas, colegas nuestros de la asociación, fueron exiliados del país, por ejemplo. A Venezuela, muchos de ellos, por ejemplo. A Ecuador también. Ecuador, ¿no? Sin duda fue parte de ese proceso. Hay películas que yo conozco que fueron filmadas en la década del 70 y que nunca llegaron a Bolivia hasta después de unos 15, 20 años después de haber sido rodadas, ¿no es cierto? Y que abordaban la época de la dictadura, ¿no? Una de esas películas se llama Bolivia 1970, de unos italianos, por ejemplo, ¿no? Que
tiene entrevistas, un documental, entrevistas realmente escalofriantes, ¿no? En relación a lo que estaba pasando en el país. Ahí aparece una entrevista, por ejemplo, a Mauricio Lefebvre, que fue asesinado en el golpe militar de Banzer, ¿no? La primera muerte que hubo en el golpe de Banzer. Bueno, entonces la película aborda varios de estos elementos, ¿no? Como que anticipándose a la realidad en ese tiempo. No habíamos previsto de que la película pueda estrenarse 6 años más tarde, después de haber sido rodada, ¿no? Claro. Lo máximo que podíamos esperar era que del 2013 hasta el 2015 pudiéramos tener la película lista para estrenar. Pero por situaciones fuera de control nuestros, se extendió hasta esta época. Pero sea que se estrene el 2019, el 2025, sin duda esta película va a quedar como un testimonio de un periodo de la vida de nuestro país que no se puede olvidar. Sí, bueno, y lo otro, bueno, en la misma línea de reflexión de lo que hablábamos, creo que también, o sea, por ejemplo, decíamos lo de Marcelo todavía está abierto, ¿no? Todavía está abierto, todavía no cierra, no llega a, ¿qué te digo?, a establecerse, utilizando un término así bastante legal, la verdad histórica de los hechos, ¿no? Los autores intelectuales y materiales. ¿Quiénes son los autores? O sea, ¿dónde están los restos? Ya te decía. Creo que en ese sentido puede plantearse a la película como un aporte, como recordarnos que todavía, o sea, todos esos hechos no están saldados, no están cerrados, o sea, por es supuesto. eso. No, recordemos que lo mismo ha sucedido con Luis Espinal. Hasta el día de hoy no hay responsables de la muerte de Luis Espinal, ¿no? Bueno, sabemos que el cadáver apareció en Achachicala, cerca del matadero, pero hay gente que ha sido encausada dentro del juicio de responsabilidades que se hizo a García Meza, pero en sentido estricto nunca se abordó resolver la muerte de Luis Espinal, que habían autores intelectuales. Y es una tarea de la Comisión de la Verdad realmente dar con la verdad de los hechos por el bien de las familias. Recordemos que detrás de cada persona que ha vivido esa situación violenta, tanto de persecución, de maltrato, de asesinato, ¿no? Desaparición, merece en la familia tener la verdad, ¿no? Porque es lo que busca en última instancia. Sabe que no va a recuperar a su familiar, requiere la verdad y requiere justicia. Es decir, que aquellas personas que decidieron quitarle la vida a alguien, a un ser querido, deben cumplir con una pena, porque la justicia para eso está. Claro. Ahora, en el tema creo que el tema y además el personaje que es transversal, según me cuentas, a toda la historia, en realidad si uno ve lo que ha sucedido en ese tiempo, sí había algunos nombres, por ejemplo, que se repetían. Por ejemplo, te hablo de ese famoso paramilitar que era el Mosca Monroy, por ejemplo, decía, ¿no? Que hay archivos, hay una investigación, etcétera, sale siempre su nombre. Hay otros que eran también conocidos, etcétera. Había hasta luchadores, figuras de la lucha libre popular, ¿no? Y que están libres. Y que están libres hoy. Han tenido un tiempo de detención en Chonchocor y después... O de otro, Killer Molina, por ejemplo, te hablo, ¿no? Entonces, todo se ha tomado, digamos, por decirte algo, muchos aspectos del perfil de esta gente para construir en la ficción aquel personaje que va enhebrando cada uno de esos hechos que todavía no están cerrados. Bueno, el personaje principal que hace el rol de paramilitar, su historia de vida, porque tú sabes, cuando se elabora un guión cinematográfico, cada personaje que aparece en el cuadro de la película, antes de los diálogos, se construye una biografía, ¿no? Claro. Donde nació,
qué vivió, cómo estudió, hasta qué grado, qué nivel de cultura tiene. Se hace una autobiografía, se hace una biografía de cada uno de los personajes, ¿no? Eso contribuye, si bien no necesariamente sale en el diálogo, en los diálogos, pero siempre hay pautas de interpretación al lector para que pueda entender cuál es la naturaleza de esta gente. En realidad no se ha estudiado en relación a lo que yo tengo memoria sobre el tema, no se ha estudiado casos particulares de los dictadores para construir el personaje, pero sí se ha desarrollado ciertas tramas al momento de elaborar el guión para dar el rasgo de un tipo que es intolerante, no solamente es intolerante y que le toca ser un partícipe directo de hechos a nivel de la política nacional en Bolivia, sino que también tiene que ver, que se reflejan en su situación familiar. O sea, lo que haces al ir al trabajar, aunque seas un dictador, también se refleja en tu hogar, ¿no es cierto? Y ese de alguna manera ha sido el propósito del director, ¿no? De construir una historia, una biografía ficticia, ¿no es cierto? Que pueda tener rasgos comparativamente con la vida de alguien puede suceder, ¿no es cierto? Pero lo que buscaba el director, lo que buscaba el director era más o menos visualizar. Siempre hemos visto la dictadura como una nube sin particularizaciones. Sin rostro. Sin rostro, ¿no es cierto? Claro. Entonces siempre se hablaba por la generalidad, nunca por la particularidad. Entonces esta película trata de explorar una particularidad desde la ficción, ¿no? Pero más allá de hacer, su trabajo tampoco era retratar la vida estricta la historia de vida verdadera de un paramilitar, pero sí sobre los hechos que desencadena ese tipo de acciones. Y creo que en eso la película lo logra con un juego. Recordemos que la cinematografía tiene la posibilidad de hacer saltos en el tiempo, entonces eso nos lleva a una escenificación, y eso era la parte tal vez más compleja en cuanto a la producción, porque necesitaba una recreación de los años 80, ¿no? En cuanto a vestuarios, locaciones, autos en movimiento, en sí, y ha sido un esfuerzo con el que ha trabajado el equipo. Han participado una cantidad importante de personas, no solamente en el equipo de trabajo diario durante 4 semanas de rodaje, sino también de actores y extras que se han prestado pues de manera muy voluntaria y además dedicada a construir este pedacito de la historia que sin duda va a marcar en la cinematografía boliviana, como varias obras que hoy recordamos y de las que estamos orgullosos, ¿no?, de que sea cine boliviano. Bien, tú tocabas un tema, ese de que muchas veces es un periodo que no tiene rostros, está ahí, decimos dictadura, ¿no? Pero si hablamos, y lo decíamos al comienzo, hablamos de dictadura, creo que la dictadura que recibió propiamente ese nombre fue, y hubo otras obviamente, pero podríamos decir la más sanguinaria, podríamos decir, fue la de García Meza, que al mismo tiempo estableció una suerte de narcoestado en el país por su vinculación con el narcotráfico, etcétera. Pero, o sea, se ve el rostro del dictador, se ve quiénes están manejando la trama en ese tiempo, el país, se ve más o menos qué líneas tenían para conducir la sociedad, etcétera, en la película. Bueno, en la película no se entra a ese detalle que ya es un abordaje político de cómo se operaba en la dictadura, ¿no? Yo creo que la cámara explora otro ángulo de la historia, y es el ángulo de una cotidianidad, de un personaje que está vinculado, no es es un operador, no es un generador de política. Un paramilitar es alguien que recibe órdenes. Y claro, ahí en esa historia aparece también un hecho importante, ¿no? Él es un custodio de la información que de alguna manera salió del ejército para ser custodiada por fuera de sus instalaciones, con el propósito precisamente de evadir una comisión de la verdad que le obligue a revelar esa información. Entonces,
elemento que lanza el director de manera osada para decir, bueno, pues no solo hay que buscar dentro de los recintos militares la información que sin duda ellos han elaborado y han tenido, también debe existir una información por fuera de los ámbitos militares que es la evidencia de lo cruel, sangriento, sanguinario que ha sido ese periodo. Bien, tú decías al hablar del título de la película que refleja también esa transición del paramilitar, bueno, que de algún modo, aunque eslabón, cumpliendo órdenes, lo que fuera, pero estaba, digamos, en una cadena de poder, ¿no? Pero luego viene la democracia y es en ese momento en que queda aislado. ¿Cómo es esa transición? Es decir, ¿se puede adaptar el personaje? ¿Se adapta, no se adapta? ¿Qué es lo que se ve en la película al respecto? Bueno, ese también es un desafío interesante para mostrar, ¿no? Siempre existe como que, cuenta la historia, en un momento donde ¿qué hacen dos paramilitares cuando ya no tienen laburo? Prácticamente. Ha pasado ya el Plan Cóndor, etcétera. Viven del recuerdo, ¿no? Viven aún ahora escondidos porque ellos eran los que hacían esconder a la gente. Claro. De alguna manera viven con cierto temor porque al fin y al cabo la conciencia, uno no se escapa a la conciencia, sí. Definitivamente. Y aunque fuera dictador no va a dejar, o fuera paramilitar, también la conciencia, porque recordemos que esos han sido crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Es decir, una niña en el colegio, cuando sabe que a alguien le ha quitado la vida, siente dolor, siente sufrimiento, ¿no? Porque considera que la vida es algo sagrado, es algo especial, no puede ser arrebatada de manera violenta. Y claro, esas cosas que en la cotidianidad, cuando una persona ha vivido con otro tipo de valores por razones de su trabajo, no deja de ser impactante también, ¿no es cierto? Entonces hay esos juegos, de decir, hagas el daño que hagas, ¿no es cierto? Tu conciencia nunca va a estar tranquila, ¿no? Porque siempre habrá, y es la naturaleza humana, ¿no es cierto?, que establece esos derechos y esos principios como parte de la convivencia de los seres humanos. Claro. Y lo que ha hecho una persona que ha actuado desde esa naturaleza ha sido estar al margen. Entonces, una integración es muy difícil vencer ese tipo de situaciones que para ellos ven como un prejuicio cuando en realidad son principios humanos, ¿no? Bien. Me llama la atención, en primer lugar, lo que mencionas sobre el tiempo de filmación. Ha sido filmada en 2013, dices, pero en un mes. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo han logrado en un mes? Realmente me parece que ha sido unas sesiones de trabajo muy demandantes, sí, muy fuertes, ¿no? Bueno, el trabajo de rodaje, hay que entender, es cuando el equipo técnico con todas las instalaciones empieza a hacer la filmación. Pero el proceso de la película antes del rodaje empieza en enero, en febrero, cuando nos reunimos con todo el equipo y empezamos a hacer lecturas del guión una y otra vez y explicaciones del director, cuál es la intención, cuál es el sentido de la obra, cuál es la característica del personaje. Vamos buscando a los actores y los perfiles de actores, haciendo un casting para saber quién es el actor que va a interpretar tal papel. Se va preparando todo lo que es el trabajo de arte, las locaciones, dónde es la casa, dónde se va a filmar, qué tipo de condiciones técnicas hay para el sistema eléctrico. Manejamos un camión de luces, entonces eso significaba tener un equipo pues amplio de gaffers y de equipo técnico. Se trabajó con cámara Red One, que es una cámara de 4K para cine digital profesional. Entonces, una serie de elementos. Se trabajaba con el director de fotografía, con locacionistas, con vestuaristas, es decir, se preparaba todo lo que iba a ser el rodaje con bastante tiempo de anticipación. Veíamos películas, ¿no?, relacionadas con la temática, o veíamos películas que tenían una función en el color o en el encuadre de la toma, que nos servía como guía de cómo debería ser la obra.
había un guión técnico, un guión literario, había dibujos que significaban las escenas, Storyboards. un storyboard, en fin, Mm. todo el trabajo. Además, por ser una producción de carácter de participación de otros países, una coproducción latinoamericana, entonces tuvimos 2 actores muy conocidos en el ámbito de la cinematografía y las telenovelas colombianas, Ujú. Toto Vega, por ejemplo, y la actriz que actúa en Pablo Escobar, Ya. ahí la vas a reconocer. Ujú. Ellos vinieron a ser parte del elenco de actores como parte de la coproducción del lado de Colombia. Y claro, tenemos actores bolivianos entre nobles y actores con mucha trayectoria, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el rol principal de la película, el actor principal, el paramilitar, es un actor que es más conocido en el país por comedia que por drama. Es el maestro de la comedia, Ya. pero en esta película su rol es el drama. O sea, realmente el director decidió por este actor, claro, por la trayectoria y por el respeto que le tenemos al actor, pero pues para cambiarle totalmente de sentido su participación en la película. Cuando alguien escucha que en esa película está David Santalla, que es el Ah, ya, actor, actor. Ah, qué bien. entonces Ujú. seguramente va a querer esperar alguna broma. Ya, ya. Y en este drama, pues, difícil. Claro. Por lo menos en mis socios sí había algo. Claro, unos se gags, conciliaba ¿no? el papel, un gag. Sí, ahí, pero aquí- esta vez. ¿no? Porque, claro, el desafío era, cuando hablábamos con David Santalla, decíamos, bueno, David, el tema es que esta película es un drama. Aquí no puedes dar espacio a la comedia, Claro. ¿no? Porque este es un drama. Mm. Y David aceptó el rol Ujú. porque decía, bueno, tengo años trabajando en la comedia. Mm. Y el romper con mi cliché de la comedia, de mi representación, Mm. es un reto personal que quiero asumirlo. Claro. Y por supuesto lo asumo muy bien. Ujú. Es un personaje en la película. Yo creo que la gente se va a llevar sorpresa de la actuación de David Santalla también. Claro, que suele verlo, digamos, en otro rol. En ¿no? otro rol, sí. En otro rol, pero ahora es el paramilitar. ¿no? Exacto. Claro que detrás de cámara siempre reíamos. Claro, inevitable. El otro tema, dijiste que todo se filmó en 2013, ¿no? Pero estamos más o menos a 2019. 6 años atrás. 6 años. ¿Qué es? Tú decías, esto no estaba previsto. ¿Qué es lo que un poco hizo variar esa fecha de estreno? ¿Por qué no se estrenó antes, etcétera? Sí, Fernando Martínez, un joven realizador boliviano con bastante talento, tenía realmente mucho para dar en el cine boliviano. Compartimos bastante ese proceso entre el 2011 y 2013 con el tema de la ley del cine, porque desde el 2011 andábamos trabajando ese tema, ¿no? De cambiar una nueva ley para tener mejores condiciones en la producción boliviana en cinematografía. Lamentablemente, unos días después del rodaje, fallece en un accidente Falleció el totalmente director. imprevisto. Mm. Y claro, eso cambió totalmente el panorama y el rumbo de la película, porque terminábamos de rodar, estábamos en un almuerzo esperando a todo el equipo, y se da el accidente, fallece. Y claro, eso nos ha generado una situación muy dura, que no solamente fue un estrés el trabajar durante un mes, porque eran 6 días a la semana, solo se descansaba el séptimo, y esos 6 días eran 18, 12, 14 horas de rodaje, de presencia física en el set. Yeah. Realmente era súper Exigente. extenuante, súper exigente. Ujú. El objeto de haber comprimido en tan poco tiempo era ganar en cuanto a costos de producción. Ujú. Pero claro, con el fallecimiento del director, Ujú.
se nos abrió una brecha económica tremenda por los gastos médicos, estuvo un mes, una semana en terapia intensiva, falleció después de eso, pues el equipo tuvo que enterrar al director. Imagínate la situación. Después del rodaje, la película estuvo congelada un buen tiempo, porque era emocionalmente difícil encarar el proyecto. Y además se requiere completar el presupuesto, ¿no? Recordemos que Ibermedia pueden otorgar hasta $100,000 para un largometraje de ficción, cuando un presupuesto está entre los 200 o más. Y claro, había que, para terminar la película, que una de las etapas más difíciles es la etapa de postproducción. Y más costosa además. Entonces, tomó tiempo poder presentar el proyecto a fondos concursables, ir poco a poco consiguiendo recursos. En eso Viviana Saavedra pues hizo un excelente trabajo. Se logró terminar la película, se creó una banda sonora muy bonita que espero que la disfrutes cuando la veas. La película también tiene una factura de cine profesional, de primera categoría. Va a ir a festivales, ya está en una lista de festivales a ser enviada. Vamos a estrenar el 25 de julio. 25 de julio. Va a estar en salas de cine en todo el país y claro, estamos esperando que la ciudadanía se movilice a ver una película. Tú sabes que cuando una película boliviana se estrena, las salas de cine le otorgan una semana de vida, de prueba. Sí, exactamente. Si logra tener suficientes espectadores en esa semana, recién se amplía una segunda. Si todavía tiene espectadores en base a una media que manejan para la sala, va a la tercera. Llegar la cuarta. Mira, muchas películas no lograron pasar ni la primera semana. ¿No? Sí. Lamentablemente. Claro, es una debilidad de nuestro cine boliviano el hecho de que primero no existan recursos para impulsar la cinematografía y por otro lado ver la respuesta de un público que en el último tiempo ha generado más indiferencia a este tipo de cinematografía que al cine común que vemos todos los días en cartelera con... pues hay gente que les gusta, pero hay otra gente que definitivamente no nos conmueve una cartelera de esa naturaleza en las salas de cine porque no hay una variedad, o sea, prácticamente las historias son totalmente predecibles de qué pueda pasar. Sin embargo, la gente sigue yendo al cine, ¿no? Según los estudios que hemos hecho, calculamos que entre 6 a 8 millones de boletos al año se venden en el país. Entonces hay un movimiento económico importante en cuanto a ese tipo de cine. Claro que el 99,9 es para el cine norteamericano que viene de afuera, porque el cine boliviano, en el mejor de los casos, el año pasado se logró estrenar 10 películas en salas, ¿no? 10 películas bolivianas. Claro, pero o sea, el contenido es fundamental, ¿no? Sin duda. Eso, o sea, creo que entre ver algo de los Vengadores, de los Avengers y ver una película como esta. O la de terror, que definitivamente... ¿No es cierto? Creo que vale la pena. Bueno, pero tenemos esta película que además, como tú cuentas, tiene además, ¿no? Yo digo, como una historia detrás de la película. Está David Santalla, hay una banda sonora importante, está la historia de Fernando Martínez, el director, o sea, que fallece, o sea, en su ópera prima, prácticamente. Creo que es algo que yo creo que va a llamar la atención mucho en esta película, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Porque dices, está anotada la película en diferentes festivales y han recibido por lo menos un feedback, unas opiniones sobre la película. ¿Cómo se está viendo todo esto? Bueno, este tipo de películas se tienen una versión online que se va distribuyendo a algunos festivales, algunos distribuidores que quieren ver la película para saber si las incluyen
en su menú, en festivales y demás. La película fue vista online en Colombia con alguna gente que son productores cinematográficos colombianos que fueron parte de la coproducción de esta película y realmente les ha gustado, creen que tiene muy buen potencial. Estamos seguros que va a tener repercusión la película fuera del país, pero donde más nos interesa es llegar al público boliviano porque es una historia nuestra, es una historia que no se puede olvidar. Entonces, más allá del ámbito de lo que es las salas de cine, que es el primer impulso, es la manera de legitimar una obra cinematográfica en sala de cine, queremos hacer nuestro mayor esfuerzo por involucrar a bolivianas y bolivianos, jóvenes de diferentes generaciones, personas que han vivido la generación del 70, del 80, que vayan a ver esa película, porque sin duda va a ser un encuentro con la historia, pero también un tema de debate, de pues, a ver cómo se valora la dictadura en este tiempo. Por un lado. Por otro lado, también esta película va a tener su resonancia más allá de la sala, porque queremos motivar el hecho de una reflexión crítica sobre la historia de nuestro país. Y para ello estamos interesados en que se vean en universidades, que se arme debates sobre la película, ¿no es cierto? Una película creo que es una propuesta, no es una conclusión de una historia, sino es una propuesta que va a permitir desarrollar cierto tipo de interés en la gente, en la historia, en los hechos, pero también en la reflexión de nuestro tiempo, ¿no? De los valores que debemos discutir, que debemos fortalecer, ¿no? Y es desde ese punto de vista, obviamente no entra del ámbito de la distracción. Esta película no te va a distraer, al contrario. Esta película te va a cuestionar y ese es el propósito del director. Bien, ¿dónde, en qué sala se va a estrenar? ¿Cómo han visto todo este aspecto, digamos, más de comercial del filme? ¿Cómo está planificado? ¿Va a ir al interior? Sí. O sea, ¿va a salir al exterior? ¿Cuándo? Todos esos aspectos. Bueno, en realidad en Bolivia tenemos un solo distribuidor de salas de películas bolivianas, ¿no? Que está vinculado con el tema del multicine, pero además del multicine obviamente va a estar en el Megacenter, va a estar en el Cine Plaza en el Alto, en Cochabamba, Santa Cruz, en las ciudades donde hay multisalas, Tarija, en todas ellas va a estar la programación a partir del 25 de mayo, por eso va a ser en nuestro interés es movilizar, creo 25 de mayo, 25 de julio. Perdón, 25 de julio, 25 de julio. Nuestro interés es que los medios de comunicación, los diversos medios de comunicación puedan hacerle un seguimiento. Creemos que esta obra debe ser criticada, como todas las películas cinematográficas, porque la crítica siempre es positiva para quienes fueron parte del proceso creativo, ¿no es cierto?, para no solamente impulsar a nuevas obras cinematográficas, también para convocar al público y llamar la atención de él. Entonces, de hecho, está prevista. Estamos apostando a que podamos llegar, en el mejor de los casos, a una cuarta semana en sala, sería ideal. Queremos hacer el esfuerzo, pues vamos a hacer trabajo de difusión en diferentes medios. Estamos trabajando con gente joven, con los universitarios, que son alumnos míos del programa de cine y de la carrera de comunicación social de la UNSA. Tenemos un ejército de muchachos que nos van a ayudar a promover a que el público asista a las salas, porque es una película, más allá de que sea una película más boliviana, creo que es una película necesaria, ¿no?, para hablar sobre la intolerancia, para hablar sobre los derechos humanos, para valorizar la vida también. Bien, entonces tienen ya un plan inclusive de difusión y todo esto que lo están ya poniendo, sí, sin duda, en marcha. Las redes sociales es uno de nuestros instrumentos. Tenemos planificado visitas a medios, queremos distribuir por diferentes redes, no solamente del Facebook, de WhatsApp, entre la gente joven, la inquietud de ver esta película. Apostaremos todo para que la gente vaya a salas, porque también, como te decía, es importante que una película trabajada para la cinematografía, porque es muy complejo por los costos, por las características técnicas, llevar una película a una sala de cine para verla en su verdadera dimensión. Es decir, no es lo mismo ver una película en un CD, aunque tengas una pantalla de 77 pulgadas en tu casa con sonido, no se compara jamás con
verlo en una sala de cine, además acompañado de gente, donde sientes las emociones del público, ¿no? Además es una pantalla cinematográfica, tiene su propia magia, ¿no? Y queremos que la gente disfrute en ese escenario. Obviamente, para el futuro, hacia adelante, esa película saldrá en televisión, en plataformas digitales, pero eso será hacia el futuro porque debemos primero agotar la fase comercial de la obra para sala de cine y después, sin duda, esta película, y eso es lo que queremos, que mientras más gente la vea, más fortalecido está el hecho de haberse abocado a hacer una obra cinematográfica. Qué interesante. Bueno, pero entonces cuando los hombres quedan solos, si vemos Nelson Martínez, sobre todo la tradición del cine boliviano, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las obras de Jorge Sanginés, ¿no? De esas obras tan señeras que ha hecho Sanginés, hablamos del cine de Antonio Eguino, ¿no? Hablamos del cine de Agazzi, ¿no? O sea, ¿en qué corriente se inscribe cuando los hombres se quedan solos? ¿Tú dirías que va un poco a reforzar la tradición del cine nacional, abre huella? O sea, ¿cómo sitúas la película dentro de esas líneas que ya conocemos dentro del cine nacional? Bueno, hay que entender que en la historia del cine boliviano tenemos 3 épocas que se marcan por ciertos factores tecnológicos, ¿no? La primera época tiene que ver con la aparición del cine en Bolivia a finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Cuando llegan los cinematógrafos a mostrarnos películas italianas, inglesas, europeas, más que norteamericanas. Y luego, cuando llega el cine sonoro, más o menos en los años 40 en adelante, entonces empieza a constituirse una nueva generación de cinematografía y es la más furtiva, porque aparece el Instituto Cinematográfico Boliviano y es donde más se producen materiales periodísticos cinematográficos, ¿no? Jorge Ruiz, por ejemplo. Exactamente. Jorge Ruiz además era director del Instituto Cinematográfico y el Instituto Cinematográfico Boliviano hacía noticieros para salas de cine. Para salas de cine, exacto. Hasta que el año 68 cierra el Instituto Cinematográfico y un año antes, el 67, ya empiezan las emisiones de Canal 7. Hay un relevo histórico entre el Instituto y el Canal 7 que vuelve a ser el mismo rol en la historia, además, ¿no? Bueno, entonces, la tercera ola del cine boliviano aparece en el año 2000. Y precisamente Fernando Martínez es uno de los pioneros porque es la primera película de sala, para sala cinematográfica, hecha en digital, que es ¿Por qué quebró McDonald's? ¿Por qué quebró McDonald's? A partir de ello viene Rodrigo Bellot con Dependencia Sexual, Bullock, en fin, justo ahora estoy preparando un artículo para una revista. Tenemos una nueva ola de jóvenes realizadores con una diversidad de propuestas temáticas que le están dando otra identidad al cine boliviano. Mientras en la época de Ruiz y sobre todo del maestro Sanginés, el cine boliviano era considerado como un cine comprometido, un cine político. Un cine político. ¿No es cierto? No se deja de hacer política en esta nueva manera de abordar la realidad a través del cine digital, pero también la mirada se enfoca hacia diferentes personajes, roles, situaciones, ¿no? Hay bastante película en ficción, cosa que esta es la generación de la ficción, ¿no? La tercera ola de la cinematografía boliviana tiene más productores de ficción que la segunda ola, que era estrictamente documental. Claro. Entonces, o más política en la zona esta de Jorge Sanginés, sí, que privilegiaba sobre todo el mensaje político, sí, el mensaje de compromiso, sí, etcétera. Pero lo que dices me parece muy interesante, que sin dejar eso, pero sí se apuesta más por lo narrativo, por la profundidad, tal vez, ¿no? Más. Sí. Bueno, por la ficción, que es de pronto un lenguaje que venimos trabajando desde hace tiempo atrás y que siempre ha estado ligado a nuestra identidad boliviana, ¿no? No hemos sido totalmente documentalistas, aunque tuvimos un buen periodo en la historia en el que el documental nos puso en uno de los principales lugares a nivel latinoamericano, el 5.º lugar
de países donde se desarrollaban contenidos documentales en la cinematografía. Hoy entramos a esta era con una amplia variedad de propuestas de distinta naturaleza y de distinta calidad, hay que decirlo, pero asentado fundamentalmente en la ficción. Y claro, hoy, más allá de un cine que era emblemático en nuestro caso, el cine de San Ginés, el cine boliviano hoy es diverso, ¿no? Podemos decir que su naturaleza hoy es diversa, tiene nuevas generaciones, por lo tanto, otras inquietudes en cuanto a la temática, pero al mismo tiempo, y eso es parte de una autocrítica en el ámbito de la cinematografía, ese periodo tan importante que se vivió hasta los años 80 y 90, donde la gente boliviana iba a ver su cine boliviano, a partir del 90 en adelante empieza a haber una retirada del público a las propuestas cinematográficas nacionales. Es por eso que nos preocupa ver una película que se va a estrenar, porque está prácticamente rifándose la vida, ¿no? Cuando la gente no va a las salas de cine. La película más vista el año pasado de las 10 que se han estrenado ha sido Muralla, de el director Gori Patiño. Claro. Y lo interesante de esa situación es que, claro, nosotros siempre visualizamos de que el eje central es donde mayor posibilidad de acceso a ver películas bolivianas hay, ¿no es cierto? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Pero nos llama la atención que esa película tuvo mayor impacto en Oruro. ¿Entonces sabes por qué? Porque el personaje era un jugador de San José. El arquero de San José. Claro. El título de la película es Muralla porque del arquero de San José. Claro. Exactamente. Y ahí tuvo un impacto, Los hubo orureños, empatía absoluta. Los orureños son fieles a su San José, aún en la ficción. Claro, mira qué factores, ¿no? Y además que creo que hoy Muralla está además... creo que iba a haber, está terciando por un premio internacional. El otro día escuché algo así, está exhibiéndose. No, sin duda es una película que le está yendo muy bien, comparativamente con otras, ¿no? Una película que me gustó mucho y que tuvo realmente muy baja asistencia a sala fue la última de Martín Bullock. ¿Recuerdas el nombre? Es de una mujer, se llama, déjame ver, es el personaje. Eugenia. Eugenia interpretado por Camponovo. Camponovo, nuestra coterránea. Exacto. Claro que sí, por ¿No es supuesto. cierto? Linda película. La verdad es que... Es un excelente narrador, Martín. Sí, Martín Bullock tiene un muy buen cine, ¿no es cierto? Realmente es para mí es uno de los más comprometidos con la cinematografía, con esta nueva cinematografía, y tiene una propuesta narrativa realmente que sobresale y que sin duda con recursos y con el respaldo de la gente, porque de pronto la gente no lo conoce y no va a ver sus películas, pero cuando se enganche en una de ellas va a encontrar un excelente cine. Me gustó mucho a mí, por ejemplo, esa me sorprendió ver esa película en la que actuó también como guionista Rodrigo Asbun, que es un escritor formidable, ¿no? A mí me gusta mucho su prosa, que era lo mejor de mi vida. Y lo mejor y lo más bonito. Y lo más de mis mejores años. A mí me gustó mucho la película, pero es una narración, pero o sea, muy personal, muy linda. Sí. Tiene una linda forma de Tiene narrar, pasta de cineasta, definitivamente. ¿No? Martín Bullock me gusta mucho su trabajo. Y yo siento que la gente no haya podido darse el desafío de ver su propuesta cinematográfica. No llegó a la primera semana. Imagínate. Pasó la primera semana, pero no llegó a la segunda. Y eso es definitivamente dramático. Además que hay una situación. Las salas de cine se quedan entre el 50 y a veces el 60% de lo recaudado. O sea, ¿te imaginas todo el proceso que significa hacer una película y que la mitad se vaya para la sala? Bueno, esas son las condiciones en las que estamos viviendo. Bueno, ese es el desafío, me imagino, el desafío principal, pero como tú dices, o sea, creo que hay que esperar la película, hay que verla. O sea, de hecho ya me ha despertado mucho la curiosidad. Vamos a volver a hablar sobre el tema, Nelson, claro que sí. Una vez que ya veamos la película, todo eso. Te agradezco mucho por tu tiempo, por esta entrevista. O sea, ha sido muy
tenemos mucha más información sobre algo que nos picó la curiosidad ya en redes sobre la película, cuando los hombres quedan solos, el título, y que va a ser estrenada el 25 de julio. Desde el 25 está en salas de cine. Desde el 25 hay que está militar a ir a verla. Sí, bueno. Muy bien, Nelson, te agradezco mucho y ya sabes, Ágora siempre tiene las puertas abiertas para ti y ya nos veremos en futuros programas. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, muchas gracias y la próxima semana estamos en otra emisión de Ágora. Hasta entonces.